Nuevo aviso, los cultos van a 11 de la mañana, así que anotarlos por ahí, ponerlos alarma, que si no vaya a llegar cuando estemos terminando. Culto a las 11 de la mañana, lo vamos a repetir de vuelta, culto a las 11 de la mañana. Ya sin más anuncios, vamos a comenzar con una lectura bíblica y también dando la bienvenida si hay alguien que viene por primera vez, creo que hoy no veo alguna cara nueva, pero si hay alguien que viene o que nos está mirando por primera vez, que sea bienvenido. Vamos a leer la parábola del sembrador que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 4. Dice, juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedra, la sida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, les decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y qué bueno que es que nosotros hoy vengamos con ese oído para oír. No solamente para estar aquí, para cantar, sino para oír lo que el Señor tiene que decirnos. Y cuando el Señor explica esta parábola, a partir del versículo 11, dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Así que hoy vamos a escuchar la palabra de Dios, no solo vamos a cantar, vamos a alabar al Señor, pasar este tiempo de alabanza, sino que también vamos a escuchar el mensaje de Dios para nuestras vidas. Pero fíjate esto, dice, y los del junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Así que nosotros vamos a preparar nuestro corazón para que no sea de este corazón que está junto al camino donde el enemigo va a quitar la palabra. Algunos para que no crean y se salven y otros para que olvidemos el mensaje. Dice, los siguientes son los de sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Y estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Así que vamos a preparar nuestro corazón para no ser de estos, para poder soportar la prueba y en el tiempo de la prueba no apartarnos del Señor, sino que la palabra eche raíces. Los que cayeron entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres que no llevan fruto. Así que tenemos que tener cuidado que lo que oigamos hoy, los afanes de la vida, las riquezas y todo, no nos lo quiten, no ahoguen la palabra que va a sembrar el Señor en nuestros corazones. Y tengamos un corazón como los últimos. Dice, más los que cayeron en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Así que vamos a orar para que el tiempo de la palabra sea un tiempo donde en nuestro corazón sea un buen corazón y recibamos con gozo la palabra, podamos dar frutos a 100 por 1. Así que mientras estamos en la alabanza, mientras estamos allí y antes de la predicación, vamos a tener esta oración y allí en tu corazón diles, Dios, háblame y que la palabra sembrada, la palabra que tú quieres dar, caiga en un corazón que dé frutos, que mi corazón no sea ahogado por los afanes, que no se incline a distintas cosas de la vida, ni me la robe el enemigo, ni el tiempo de la prueba me aparte de ti. Que la palabra sembrada dé frutos, porque eso es lo que queremos, para eso venimos, para que la palabra dé frutos. Con esto en mente vamos a pasar al tiempo de alabanza, así que mientras los de alabanza se van acomodando, voy a dar los últimos 2 anuncios, pero así ya van entrando. Un anuncio es, y como vieron en info, tenemos el centenario de la UEBE. El centenario de la UEBE son los días de agosto 26, creo que era, voy a mirar aquí. Sí, 26 al 28 de agosto, ¿vale? Es el centenario de la UEBE. Te puedes anotar por un día, por 2 días, por los 3 días. Vamos a pasar el link, o está en el info, el link de la inscripción, porque hay que hacer un pago y llegar hasta el Hotel Auditorium de Madrid, los que quieran ir, y allí van a pasar un tiempo, o vamos a pasar un tiempo con hermanos de toda España. Se festeja los 100 años de la Unión Bautista, no de las iglesias bautistas. Nuestra iglesia madre tiene más de 100 años, pero desde que se hizo la Unión Bautista se festeja el centenario. Si vais a ir, mi consejo es por un día
y vais a invertir porque es bastante carillo, incluye la entrada a los conciertos, la comida y la cena y demás. Bueno, ahí están los distintos precios puestos, ¿vale? Para los que quieran ir. Así que entráis en la web, vamos a pasar el link y os apuntáis los que queráis ir para el centenario de la UEB. Va a haber concierto el día sábado, digo que es el que yo aconsejo porque es donde hay más plenarias y ya están los conciertos gospel, también va a haber un concierto con Marcos Vidal y va a haber distintas actividades. El sábado está completo, el domingo es un culto centenario donde va a haber mucha gente, pero es un culto. Y el día sábado, por la noche, simplemente, el día viernes, perdón, por la noche, es una velada de oración y bienvenida. Toda la actividad grande del centenario es el día sábado. Así que digo por los que quieren ir solamente un día y tienen que decidir qué día es mejor ir el sábado para disfrutar de mayor cantidad del programa. Y tenemos también como último anuncio el retiro de la iglesia. Nuestra iglesia madre, que todavía somos punto de misión a nivel web, está organizando un retiro en el Valle del Tietar el día 9 al 11 de septiembre. Ahora, algunos me preguntaban cómo es el retiro y demás. Ya ahora sí tengo más información para darle. El costo es 60 euros, incluye todo. Y el problema es que no es como cuando fuimos en Semana Santa, no son habitaciones individuales. Las más pequeñas son de 4 camas, ¿vale? Porque es tipo albergue. Y hay habitaciones de 10 camas, 12 camas. Entonces, ¿qué implica eso? Que vamos a tener que compartir habitación. No son habitaciones donde yo puedo ir y decir, bueno, estoy con mi familia o con mi esposa solo en una habitación. Van a estar, posiblemente, nos están organizando allí, hombres en una parte, mujeres en otra, en la mayor, para aprovechar más las habitaciones. Aquellos que sean familias, sí, que ocupan toda una habitación, pueden estar todos en una habitación porque la llenan, pero si no la llenan, las habitaciones tienen que ser completadas. Entonces, no tenemos esa intimidad que podíamos tener de familia en el retiro de Ciudad Real. Así que los que quieran ir tienen que apuntarse. Y los que nos pidieron, y esto es importante, que para esta noche, ¿vale? Para esta noche pasemos más o menos un número estimado para ya pasar a la casa. Después ese número se puede ampliar en unos 3, 4, 5 personas más, o se puede decir, mira, somos 4 o 5 personas menos. Pero sí necesitan más o menos empezar por la señal que tienen que dar y todo, saber qué número estimado hay de personas, aunque después se amplíen o disminuzcamos el número. Así que por favor, los que van a ir o los que quieren ir al retiro, decirme por WhatsApp, en el grupo por privado o lo que sea, me decís, amigo Paloma, quiero ir al retiro, somos 3 en casa, somos 2 en casa, pero que sepamos que no sabemos si vamos a estar en las mismas habitaciones, ¿vale? Si nos van a separar o no como familias, depende de cómo sea el retiro. Bajo esa condición, los que queráis venir, podemos venir al retiro, y los que no quieran venir, va a haber también culto el domingo aquí. Vamos a dejar un culto el domingo aquí también en la iglesia organizado. Entonces podéis venir al culto de la iglesia. Yo estoy invitado como uno de los oradores que va a estar en el retiro, así que con Rudy, la pequeña, sí vamos a ir. Si alguno quiere ir y no tiene vehículo, como vamos, no tenemos problemas de llevarles, tenemos plazas en la furgoneta y podemos llevar personas también, de los que quieran ir y no tengan problema de compartir habitación, ¿vale? Eso es importante. No son habitaciones privadas, va a haber que compartir habitaciones. Dicho esto, ya pasamos ahora sí al tiempo de alabanza. Hola, sí, buenos días hermanos. Qué bueno poder verles después de esta semana de campamento y poder estar en casa con la familia, no solo mis padres, sino la familia espiritual. Y bueno, vamos a tener un buen tiempo de alabanza, ¿amén? Sí, es algo que siempre luchamos con Débora, que le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, ¿no? Que está ahora en la fase de los miedos, entonces esfuérzate y sé valiente. Y es algo que vamos a cantar en esta mañana. Nos vamos a poner de pie
para qué necesitamos esforzarnos y ser valientes? Pues para predicar el Evangelio. Porque la mies es mucha, pocos son los obreros. Necesitamos ponernos en la brecha para predicar el Evangelio. Así que vamos a cantar Alza tus ojos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor. Él será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Él será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Muy bien, vamos a seguir cantando con alegría y vamos a cantar en ti. En ti está mi vida, en ti está mi fuerza, en ti mi esperanza, solo en ti. Amén. En ti está mi vida, en ti está mi fuerza.
conocerán a Cristo y que la gloria del Señor va a cubrir como las aguas cubren el mar, ¿no? El conocimiento del Señor, todos le van a llegar a conocer. Y aquí dice en un momento toda la tierra te alabará. Hoy la naturaleza le alaba, pero gime esperando que venga el Salvador a por nosotros y a redimir esta tierra que está sufriendo. Pero un día todos le alabaremos de rodillas
iglesia. Y ahí en el campamento yo pensaba mucho, además porque hay una canción que cantábamos con los jóvenes, somos tu iglesia, somos tu iglesia. Una iglesia, gente comprada por la sangre de Cristo, que cree en Cristo como Jesucristo, como su Salvador. Y yo veía ahí en el campamento, estaba presente la iglesia del Buen Pastor Toledo. ¿Por qué? Porque hicimos una obra de teatro, el narrador era nuestro hermano Alfredo, estaba ahí. El escenario fue pintado por nuestra hermana Piedad. Actuó Débora, actué yo, Diego, Iglesia Buen Pastor. Había botellas que trajo una hermana de la Iglesia Buen Pastor Toledo y estábamos ahí representados como iglesia, cada uno puso una parte. Y yo pensaba en mi iglesia, qué bonito es ser iglesia. Pero claro, hubo un precio que pagar y no fue bajo, fue alto. Y vamos a recordar eso en esta canción, Alto Precio.
agradecer, todo es un corazón en Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren separar, con nuestros ojos en Cristo marchamos hacia la unidad. Vamos a pasar a por nuestra ofrenda. Voy a llamar a nuestro hermano Gier que pueda pasar y vamos a orar por ella. Sabemos que es un privilegio de los miembros de nuestra iglesia y vamos a ponerlo en manos del Señor para que lo pueda prosperar. Bendito Padre Santo, Señor, te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida, por lo que hiciste y por lo que harás. Te presentamos esta ofrenda, Señor, para el crecimiento de tu iglesia. No es más que devolverte todo lo que tú nos das, Señor. No es nada más que eso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a seguir dándole. Hola, hola, ¿se me escucha? ¿No? ¿Se me escucha? Hola, hola, hola. ¿Sí? Hola. Bien, vamos a seguir dándole gracias al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar esta alabanza donde le damos la honra, la gloria, agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque si el Señor no hubiera muerto en la cruz por nosotros, no estaríamos aquí, hermanos. Por ese amor, por ese por su sangre que Él derramó por nosotros, vamos a cantarle esta alabanza. Gracias. Amén. En tus brazos y me has dado salvación, que tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darle las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Muy bien, nos podemos sentar y vamos a recibir el predicador de esta mañana, que no va a ser nuestro pastor, pero sí nuestro hermano Jesús. Así que
Buenos días. ¿Se escucha bien? Dice nuestro pastor que siempre pregunto lo mismo. Siempre pregunto eso. Bueno, siempre es un placer estar aquí y poder compartir la palabra de Dios. Voy a pedirles ahora que se pongan de pie. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Que el Señor sea quien dirija cada palabra que hemos de hacer aquí, que hemos de decir, y que sea para edificación de nuestra iglesia. Oremos. Amado Señor y Dios, te damos gracias. Gracias por este día, por esta mañana hermosa, Señor, que nos regalas, donde podemos venir a alabar y glorificar tu nombre. Gracias porque una vez más nos traes hasta aquí para que podamos alabarte de corazón, en espíritu y en verdad. Permite, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto y que esta palabra también pueda caer en nuestros corazones como una semilla que pueda germinar y que pueda hacernos avanzar en la obra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos a ubicar esta mañana en el libro de Pedro, Primera de Pedro. Primera de Pedro es uno de mis libros favoritos. Hace un tiempo tuve la oportunidad de hacer un pequeño estudio y hoy quiero compartir una porción de ese estudio que hice de esta carta. Una carta que realmente me gusta muchísimo y que creo que es buena para la iglesia el día de hoy. Bueno, hoy quiero ubicar en Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a estudiar del verso 1 al verso 4, ¿vale? Vamos a leerlos todos juntos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado por haber hecho lo que no agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Hoy, si nos ponemos a ver este pasaje, quiero basarme en algo que hice énfasis cuando leía, que era armaos en el mismo pensamiento. Y hoy quiero compartir con ustedes este pequeño estudio que hice y quería tomar solo esta porción. Y yo sé que para muchos aquí en España es un poco extraño hablar de armas, porque aquí es muy difícil tener un arma, ¿no? En esta carta, Pedro nos empieza a dar una introducción. Y hay países, por ejemplo, como los Estados Unidos, donde tienes la oportunidad de ir y comprar un arma. Por ahí está Lidio. Puedes comprar un arma hasta yendo a Walmart. Vas a Walmart y tienes la oportunidad de comprar un arma. Aquí no es muy común. Pero el hecho es que ellos tienen un concepto de que si estás armado es una especie de protección que tienes, donde tienes la oportunidad, esto te lleva a estar protegido de algunas personas malas que pueden estar afuera y que de alguna manera esto te ayuda a sentirte, a lo mejor te da una inyección de valentía, ¿no? Y en ese concepto se basa en esto, ¿no? Cuando vemos aquí en Primera de Pedro, vemos que Pedro ha estado trabajando a lo largo del libro, y voy a dar un pequeño resumen, a lo largo del libro ha estado trabajando acerca de este punto. Y este punto en el que queremos tocar hoy, o donde me quiero basar, es cómo hacer morir el pecado en nosotros. Esto nace porque hace días me conseguí una persona y dice, bueno, los cristianos también pecan y constantemente, y yo lo digo que no es así, somos personas naturales y constantemente estamos exentos. Lo que pasa es que no nos gozamos en el pecado. Y entonces quise traer esta reflexión
para que lo veamos. Entonces Pedro viene trabajando hasta este punto y creo que este es el corazón. Yo siempre he dicho que creo que este párrafo o este verso que estamos viendo es el corazón de esta carta. Creo que de alguna manera cuando él viene desde el verso 2, vamos al verso 2, capítulo 11, perdón, capítulo 2, verso 11, dice así la última parte. Dice la primera parte: amados, yo os ruego como a extranjeros peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y Pedro ya comienza a mostrarnos algo ahí, nos dice que somos extranjeros peregrinos en esta tierra, o sea, estamos de paso. ¿Qué es un peregrino? Es aquel que simplemente hace un pasaje por un sitio y va de un sitio a otro. Y eso es lo que dice Pedro, viene hablando. Y en este mismo verso, en este mismo contexto, en la carta de Filipenses, y le voy a invitar a ir a la carta de Filipenses, Pablo utiliza esta misma terminología. Y esta misma terminología lo utiliza diciendo que no somos de este mundo, que somos como que nuestra ciudadanía está en los cielos. Definitivamente dice que no somos pasajeros aquí. Y aquellos que han creído en el Señor Jesucristo y tienen la oportunidad de ser salvos porque han tenido al Señor en su corazón, entonces tenemos la oportunidad de decir que tenemos una ciudadanía que está en los cielos. Y él utiliza una palabra allí que es política. Nuestra política está en los cielos. Y mientras los demás hombres en la tierra aquí se gozan por la política dentro de la tierra, nosotros tenemos la oportunidad de gozarnos de que nuestra política no es de este reino, sino que es una política que trasciende y que realmente es de otro reino. Y eso realmente nos hace pensar de una manera distinta. No pertenecemos a este reino, pero por el momento, ¿qué es lo que pasa? Que estamos aquí y vivimos en medio de esto. Y en el capítulo 2, como le decía, verso 11, en la última parte, dice: abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y yo les voy a decir una cosa: ¿qué significa abstenerse? Dejar de hacerlo, ¿sí? Es lo que nos está diciendo Pedro aquí, dejar de hacerlo. Y esto parece fácil. Simplemente Pedro nos dice: deja de pecar. No peques más. Para. ¿Y es tan fácil así? ¿Cómo lo hacemos? Pero él viene dando una serie de instrucciones en este libro. ¿Cuáles son las instrucciones? Nos empieza a decir cómo es nuestra relación con el gobierno. Si vemos los capítulos anteriores, nos viene diciendo cómo comportarnos con el gobierno, cómo debemos ser nuestra relación con nuestros jefes o nuestros amos en aquel tiempo. O viene hablándonos de cómo debe ser nuestra relación con nuestras esposas, con nuestras cónyuges. Y viene hablándonos especialmente de que el cristiano, una vez que has creído en Jesucristo y que lo tienes como Dios y Salvador, entonces tú debes estar preparado para sufrir. Pero no para sufrir por hacer el mal, sino para sufrir por hacer el bien. Y esto parece incongruente, pero muchas veces no lo entendemos. ¿Cómo sufrir por hacer el bien? Muchas veces somos despreciados, muchas veces somos señalados. Unos dicen, hace poco me reunía con alguien y me decía: es que esa visión que ustedes tienen es muy cuadrada, demasiado religiosa, ustedes tienen que abrir los horizontes. Y entonces confunden lo que es común con algo que es normal. Ellos dicen: es que es normal ahora que todas estas cosas ocurran. No es normal, son tan común que así lo creemos. Se han ido metiendo en nuestra sociedad. ¿Vale? Entonces tenemos que estar preparados para sufrir. Es lo que viene preparando Pedro en esto, y es lo que se conoce como sufrimiento soberano. Es un sufrimiento por la voluntad de Dios y para la gloria de Dios. Es que tu vida esté consagrada al Señor. Y miren que Pablo utiliza un término y dice que debemos ser sacrificios vivos. Debemos ser sacrificios. ¿Y ustedes saben qué es un sacrificio? Alguien que ya está consciente en su mente de que va a morir. Usted ya está consagrado como sacrificio, aunque usted está vivo y en este tiempo vives en este mundo, como le decía, estamos en este mundo y estamos sometidos a un mundo que es hostil a nuestra fe, porque constantemente que vemos en todas partes, todo lo que existe actualmente bombardea todos nuestros principios de fe.
Y esto les parece normal a todos. A todos les parece normal. Yo siempre he dicho que, y esto abriendo un pequeño paréntesis aquí, que el pecador de ahora no es el pecador, aunque el pecado sigue siendo el mismo, el pecador de ahora no es igual al pecador de antes. El pecador de antes iba, en su naturaleza pecaminosa, pecaba contra las leyes de Dios. Ahora el pecador de ahora no solo peca contra las leyes de Dios, sino que va en contra de su propia naturaleza. Si nosotros vemos ahorita hablar con tanta libertad del aborto, y que una cosa natural para el hombre sería reproducirse y extender la especie, ahora abortar es algo tan sencillo como que no nos importa. Ahora el pecador de ahora va incluso en contra de su propia naturaleza, atentar contra su propia especie. Ahora queremos promocionar los matrimonios gays, pero no sabemos que con esto, si al final todo esto se sigue dando, al final la especie se quedará. Cuando muera esta generación, entonces no habrá nuevas generaciones, porque no hay manera de reproducirse de esta manera. Entonces el pecador de ahora es un pecador que va antinatura. El pecado sigue siendo el mismo, pero el pecador va antinatura. Hace días estaba estudiando algo sobre esto y hablaba y pensaba esto, en que con alguien le decía, es que hay el hombre sobrenatural, aquel que ha aceptado al Señor y que sabe que está en otra dimensión, el que sabe que está en que su vida trasciende y que su ciudadanía está en el cielo, ese que intenta no pecar aunque vaya contra su naturaleza, el hombre natural que peca porque es un pecador, y el hombre subnatural, que digo yo, que ahora va y atenta inclusive contra su propia especie. Entonces el Señor, Pedro nos está diciendo aquí que nos abstengamos de los deseos carnales, y abstenerse dice no lo hagas más. Pero la pregunta es, en otras palabras Él nos está diciendo, deja de pecar, no lo hagas más. No dejes que los deseos de tu carne se apropien de ti, que gobiernen tu vida. El deseo estará allí, pero no dejes que se gobierne tu vida. Y de verdad que esto es una gran idea, pero ¿cómo funciona? Es una buena pregunta hacer esto al libro de Pedro. ¿Cómo funciona esto, Pedro? ¿Cómo hacer que estando en este mundo que es tan hostil a mi fe, yo esté exento de pecar? Y es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo se supone que esto debe pasar cuando vivimos en este mundo? Bueno, se escucha fácil decir que no pequemos, pero no lo es. Y sé que si eres cristiano y algún día has aceptado al Señor en tu corazón y de verdad tienes esa convicción del Señor en tu corazón, tú tienes ese deseo de no pecar. Pero muchas veces, pero muchísimas veces, en la práctica fallamos. Y ese deseo sublime que tienes en tu corazón se queda corto. Y pecamos una y otra vez. Y le fallamos al Señor una y otra vez. Y somos víctimas del pecado una y otra vez. Y aunque esto causa en nosotros una tristeza, porque si realmente eres cristiano y cuando caes en pecado, esto debe compungir tu corazón, debe entristecerte. No nos gozamos en el pecado, pero siempre podemos caer allí. Entonces Pedro, en el texto de estudio, 1 de Pedro dice, armaos del mismo pensamiento. Armaos. Ahora cuando hablamos de armados, la pregunta es, ¿será que yo les estoy diciendo a ustedes hoy, les voy a decir a ustedes al salir de su casa cada día, ármense? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a Walmart y compramos cada uno una pistola? No es de lo que Pedro está hablando, ¿vale? Que aunque lo que te quiero decir es que tengamos claro de que de alguna manera necesitamos protección. El cristiano necesita protección. No porque un día aceptaste a Cristo, ya tú estás libre de todo mal. No, estamos expuestos cada día a la maldad de la humanidad. Y a veces lo olvidamos. Hoy, en el verso 1, comienza a recordarnos esto. ¿Qué es lo que comienza a recordarnos? El sufrimiento de Cristo por nuestra alma. Dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, y entonces después viene una siguiente cosa. Armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Entonces nos dice esto, armaos. Pero yo les como les acabo de decir, no
con pistolas. Yo les voy a invitar a ir a 2 Corintios 10, en ese verso maravilloso donde Pablo está defendiendo su ministerio. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Del 3 al 5, y dice, pues, donde Pablo empieza a describir la naturaleza de nuestro peligro, y no solo la naturaleza de nuestro peligro, sino también la naturaleza de nuestras armas, comienza a decir, pues aunque andamos en la carne, miren que parte del mismo principio que hablaba Pedro, aunque no estamos en la carne, aunque andamos en la carne, no militamos en ella. ¿Quiénes son los que militan? Son aquellos que le pertenecen. Bueno, en mi país, cuando tú eras militar, tú le dabas lo que llamaban la patria potestad al Estado. O sea, que tú le pertenecías al Estado. El Estado en ti hacía una inversión y tú no podías ya fallar. De hecho, tú tenías que permanecer allí. Si eras militar de alguna manera y tenías que irte de baja, tenías que estar muy justificado, porque ya tú no le pertenecías ni a tus padres, sino le pertenecías al Estado, a la institución como tal. Así funcionaba allá. Entonces aquí dice, no militamos, o sea, no militamos en la carne, no le pertenecemos a la carne, es lo que nos está diciendo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ahí está la naturaleza, dicen que nuestras armas no son carnales, pero miren lo que dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y si yo les digo a ustedes, les hablo de fortalezas en un sitio como este, Castilla-La Mancha, Toledo, donde estamos rodeados de tantas fortalezas, ustedes se asombrarían. Siempre las fortalezas son estructuras fortificadas muy altas, de alta dureza, donde de alguna manera tú dirás, esto derrumbarlo de aquí debe ser tremendo. Es casi imposible. Pero tenemos historias bíblicas donde dicen que el Señor, un grupo de personas dando alrededor de unas murallas, pudieron derrumbarlas, ¿cierto? Entonces esas armas que tenemos no son carnales, pero son poderosas en Dios. Dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahora bien, viene a hablar, ya nos habla de la naturaleza de las armas, pero ahora nos va a hablar de la naturaleza de nuestro peligro. Mira el siguiente versículo, el verso 5. ¿Qué dice? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, ¿qué dice el texto? Vamos a ceñirnos al texto. ¿Qué dice el texto que va a destruir con estas armas tan poderosas en Dios? Dice que va a haber argumentos, algunas versiones dicen imaginaciones, argumentos, conocimientos y pensamientos. ¿Y dónde ocurren los argumentos, los conocimientos y los pensamientos? ¿Dónde ocurren? Hubiese dicho mi abuelo, en medio de tus dos orejas, en la mente. Miren que el primer verso que leímos, el verso que estamos estudiando, dice que armados del mismo pensamiento que Cristo, de Cristo. Y aquí tenemos tres cosas que nuestras armas poderosas en Cristo pueden destruir. Y son pensamientos, conocimientos y argumentos que se levantan contra Dios. Tenemos armas poderosas nosotros los cristianos para contrarrestar estas tres cosas importantes. En otras palabras, Pablo está describiendo el campo de batalla del cristiano. Para el cristiano, el campo de batalla no está allá afuera. El campo de batalla está dentro. Comienza en nosotros mismos. Muchas veces pensamos, y esto era muy común en mi país, la gente decía, voy a salir a la calle, y salía con la Biblia, a lo mejor ni la abría. Pero ellos se sentían que estaban armados. Llevo la espada, porque le digo que esto era así. Que me causaba risa, porque a veces esto parecía que fuese un amuleto. No la abrían en todo el día, pero no, es que el día que salgo sin la Biblia no me va bien. Entonces llevaban la Biblia todo el día bajo el brazo, aunque no la leyeras, porque ellos se sentían protegidos con la Biblia. Pero la Biblia tiene poder, claro que tiene poder, pero cuando la lees, la aplicas a tu vida y la llevas y la guardas en tu corazón. Si no, es un libro más. Entonces, Pablo nos está describiendo el campo de batalla del cristiano. El campo de batalla no está afuera. Por eso te digo, antes de salir de tu casa, antes de ir al mundo, antes de salir a trabajar, antes de buscar trabajo,
Primero, ármate con el pensamiento de Cristo. Ármate con el pensamiento de Cristo. ¿Se escucha mejor? No me que está mi suegra ahí que me lo dice. Entonces, es necesario que lo entendamos de esta manera, que hoy eso es lo que estamos viendo. Primero en tu mente, y lo que absorbes por los sentidos y llega a tu mente, luego se planta en tu corazón. Y luego de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. No hay más. No puedes ir a predicar en una plaza si esto no está en tu mente, luego en tu corazón, y desde tu corazón, del centro de tu corazón salen las palabras que tienes. Señor, que no tengo palabras que decir. A lo mejor hace falta dedicarse más a la palabra del Señor y estar armados antes de salir de casa, ¿vale? Ahora bien, Primera de Pedro nos dice que nos armemos de este pensamiento de Cristo. Y antes de salir de tu casa, como le dije, ármate de ello. Ahora, esto siempre salta una pregunta en mí. Yo cuando estudiaba esto decía, bueno, me armo de la mente de Cristo o del pensamiento de Cristo. Ahora le digo, ¿y cómo pensaba Cristo? Es una buena pregunta, ¿no? Porque ¿cómo hacer algo que desconozco? Bueno, yo le voy a invitar a ir a Mateo 16, un pasaje maravilloso que a mí me encanta en el verso 21, Mateo 16, que me parece que es un verso que habla perfectamente de cómo pensaba nuestro Señor. Mateo 16, 21. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a aclarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Recuerden que este pasaje, en este contexto, unos versículos antes era este sitio muy famoso que era Cesarea de Filipos, donde Pedro había confesado que Jesús era el Cristo, y el Señor le había dicho, sobre esta roca, hablando de él mismo, edificaré mi iglesia. Pero prácticamente le daba esa palmada a Pedro de decirle, de darle una cierta injerencia en esto que estaba. Tenía estima el Señor de ver el carácter y cómo había sido moldeado Pedro. Entonces dice así, el verso 22 dice, entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, que de ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones las cosas de Dios, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora, ¿cómo se explica esto? Que el Señor había estado con Pedro unos versículos antes, dándole responsabilidad, estando allí con el Señor, él había confesado que el Espíritu Santo le había revelado de que él era el Cristo, y ahora le dice, Satanás, ¿había poseído Satanás a Pedro? Por supuesto que no. Pero miren dónde está el punto donde yo me quiero centrar. Lo que es la mente de Cristo. Cómo Cristo instantáneamente, Jesús, detectó un pensamiento que simplemente iba en contra de la voluntad de Dios. Y les voy a decir por qué. ¿Qué era lo que estaba diciendo Pedro? Pedro estaba diciendo, el Señor estaba diciendo, tenemos que ir a Jerusalén, tengo que sufrir, tengo que morir y tengo que resucitar. Y Pedro le dice, de ninguna manera te acontezca esto a ti. Ten compasión de ti, Señor. Piensa en ti mismo, por una vez, piensa en ti. Protégete a ti mismo, Señor. Y el Señor inmediatamente, ¿qué hace? Instantáneamente le responde, aléjate de mí, Satanás. ¿Y esto por qué? ¿No es interesante pensar en esto? Porque simplemente Pedro estaba en ese momento pensando en el yo, en el ego. Y esto no, a lo mejor no vamos a tener tiempo para desarrollar esta idea totalmente, pero el principio del reino de Satanás se basa en esto mismo, en el ego, en el yo, en el principio de la soberbia. Si ustedes estudian todo lo que ha pasado y todo es este deseo que sobrepasa el poder ir por los demás. Mira, cuando al Señor le preguntaron, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es
es ese don de servicio, ese sacrificio por el otro. Pero muchas veces nosotros, ese ego, esa soberbia, que una vez aquí hablamos un poco sobre ese punto del ego y de la soberbia, hace que no veamos más, sino que busque siempre mi beneficio propio. Mira, hace poco estuve con Tiago haciendo una tarea que le mandaron de mitología griega, algunos dioses griegos. Y entre ellos veía el dios Narcisos. Yo decía, Señor, esto es el mismo concepto. Estos dioses paganos que entonces ahí él estaba y vio su reflejo en el charco de agua. ¿Y qué pasó? Se enamoró de sí mismo. Y de ahí nace la palabra narcisismo. Se enamoró de sí mismo, se vio tan bello que él se enamoró de sí mismo. Y es el principio que plantea. Es el mismo principio. Se enamoró de sí mismo y plantea la idea del amor hacia uno mismo. En el corazón del hombre perdido siempre vive un narciso. Aquel que solo quiere su bienestar. Aquel que siempre está presente para él. Aquel en que el hombre está preparado y está simplemente enfocado en su autoexaltación, en su autopreservación, en su autoglorificación, todo lo que hace para tener la gloria él mismo. En que yo me quiero sentir bien, en que yo quiero verme bien, en que yo quiero estar bien. Y es lo que está pasando en la sociedad, lo hablábamos hace un poco. Es más fácil aprobar el aborto que simplemente cuidarte. Porque es mi cuerpo y hago con él lo que yo quiero. Aunque esto lleve su riesgo, pero es mi cuerpo, yo decido. Es mi vida y yo lo hago. Es el principio del reino de Satanás. Es la soberbia, el egoísmo del hombre. Y era lo que planteaba, a lo mejor hasta inocentemente Pedro. Señor, cuídate a ti mismo. No permita que esto te acontezca. Deja de allí. Imagínense que el Señor por un segundo le hubiese hecho caso a Pedro. ¿Qué sería de nuestras vidas? Si el Señor hubiese decidido, ¿para qué sufrir por estos? Yo también voy a entrar en este juego del narcisismo, de la autopreservación. Voy a preservar mi vida, no la voy a dar. ¿Qué sería de nuestras vidas ahora? Estaríamos perdidos totalmente. Entonces ahí donde el Señor inmediatamente para a Pedro y le dice, Pedro, hueles a azufre. Hueles a azufre. Le llama a Satanás. Por eso es que si usted quiere ver cómo pensaba Cristo, creo que este pasaje de principio a fin es maravilloso. Y usted dirá, bueno, ya Cristo hizo lo que tenía que hacer, ya murió por mí. Esto ya no es injerencia mía. Ahora a mí lo que me toca es vivir de la gracia. Si usted cree que es así, entonces vamos al siguiente verso. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Entonces ya empieza el Señor a darte injerencia en esto. Ya no puedes vivir tampoco por el ego. Tú tienes que aprender entonces también a negarte a ti mismo, porque aquel tiempo el camino de la cruz era un camino que mira, el Señor en la enseñanza era maravilloso, les enseñaba con lo que ellos conocían. Ellos veían que cuando esa persona emprendía ese camino de la cruz no había vuelta atrás. Ese, en el consejo de su mente, ya estaba muerto. Aunque iba por ahí caminando con una cruz a cuestas, antes de llegar ahí, él ya estaba muerto. En su mente, él sabía que no había retorno. El camino de la cruz era un camino de un solo sentido. El que iba no retornaba. Y el Señor te dice en estas mismas palabras, toma tu cruz y sígueme. Empieza a morir a ti, empieza a morir tu ego, empieza a morir a ese deseo de autoexaltarte, de autoglorificarte, de sentirte bien contigo mismo, de querer hacerlo todo, de obtenerlo todo y vivir para ti y tus deseos. Y empieza a vivir más para Cristo. Ahora les voy a invitar, si quieren ver otro pasaje que pueda dar alusión a lo que es la mente de Cristo, yo les voy a invitar a Filipenses 2, del 5 al 8. Porque
que estamos hablando aquí de cómo pensar como Cristo para que el pecado, para poder estar libre del pecado. Porque dicen que el verso principal del que estamos estudiando en Primera de Pedro 2:4, dice que aquel que padeció por nosotros en la carne, armados de ese mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, dice, ármate de ese pensamiento, ¿para qué? Para que tampoco pueda el pecado vivir constantemente en ti, o que puedas luchar contra ello. Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Vale. Dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo. Este mismo sentir o esta misma manera de pensar, lo traducen en otras traducciones, ¿vale? Este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, o esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¿Qué hizo el Señor? Se bajó, se bajó, se bajó, y se bajó hasta sufrir una muerte, que era la muerte más vergonzosa que existía, que era una muerte y una muerte de cruz. Y eso no lo hizo por más nadie, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Lo hizo por tus pecados y por los míos. Por eso leíamos aquí de que esto, de que podemos exaltar ahorita al Padre, pero que eso costó un alto precio de sangre, para que nosotros podamos tener la libertad hoy de estar sentados aquí, alabando, glorificando y dando gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. Ha costado un alto precio. Y de verdad que nuestro Salvador se humilló, y esa era la mente de nuestro Salvador, una mente que no estaba centrada en su reinado, en su magnificencia, en su omnipotencia, sino que simplemente estaba centrada por misericordia en cada uno de nosotros y en lo perdido que estábamos, y entregó su vida por nosotros. Y esa es la mente que tú y yo debemos cultivar. Yo he de verme, dice Pablo, citando a Pablo, como un sacrificio vivo. Estoy vivo, pero he puesto mi vida en sacrificio. Ya he muerto, he puesto mi vida por el Señor. He tratado de vivir conforme a su voluntad. Que el mundo nos ofrece muchas cosas buenas, pero muchas veces nosotros le damos la espalda al mundo. Es preferible vivir así. Es preferible, si ves algo que va a llamar tu atención, no voltear. Porque corres el peligro de pecar. Entonces hay que cultivar esto, hay que prepararse antes de salir, saber que todo lo que está afuera va en contra de nuestra fe y que debemos preparar nuestra mente y nuestro corazón para no caer en el pecado y en la tentación. Ahora volvamos al texto que es Primera de Pedro 4. Y nos dice Primera de Pedro 4, armados de este mismo sentir. Ahora, ¿por qué debo hacerlo? Y en la última parte del verso 1 da respuesta a esto. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Por ello debemos hacerlo, porque es la única manera de mantenernos lúcidos y saber que si estoy presente frente a la tentación, tengo la posibilidad de caer. Entonces me preparo para esto. Yo a veces lo miro, miren, había un hombre que iba por un pasillo, por una caminería muy larga, y el hombre tenía, yo calculo que tenía 80 años, allá en mi tierra, y el hombre iba con un bastón, casi ni podía voltear, y pasaban las chicas al lado con minifaldas que, bueno, parecían un cinturón realmente. Y este hombre iba así, a lo mejor su cuerpo no daba más, pero la chica pasaba y el hombre como podía, giraba y decía, yo en mi mente cuando pasaba decía, Señor, a lo mejor su cuerpo ya está deteriorado, pero qué fresca tiene en su mente el pecado. Qué fresco tiene en su mente el pecado. Ya cuando terminaba de voltear,
A lo mejor iba 1 kilómetro más allá la chica. Pero el deseo de mirarlo por segunda vez lo incitaba a hacer ese esfuerzo. En su mente, su cuerpo estaba deteriorado, no daba para más. Y es lo que debemos cultivar. ¿Vale? Ahora vamos al segundo verso de ese primero de Pedro 4. Y dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y ahora noten algo que hay importante allí, ¿no? Hay dos cosas que se contraponen. Dejar de vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino vivir ahora conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos esto viviendo en este mundo? Hay una forma muy fácil de explicarlo. ¿Y quién sabe cuánto pesa un avión, por ejemplo? Y este es un ejemplo que a mí me gusta mucho. Un avión pesa muchísimo. Ustedes cuando ven un avión dicen, ¿cómo eso puede estar en el aire? Si hay una fuerza de gravedad que está empujándote constantemente hacia el suelo, ¿cómo puede? Bueno, existe una ley que se llama la ley del alza aerodinámico o del empuje aerodinámico, que simplemente pasa esto. Tiene unas turbinas con unos motores que proporcionan una velocidad en una dirección y con las alas, a través de esta velocidad, entonces forma un vector que esto hace que él se impulse. Ahora, les digo una cosa. ¿Deja de existir la gravedad para ese avión que está volando? No. La gravedad sigue ahí, es una constante. Pero sin embargo el avión está en el aire. Y todo esto, para que usted vea la capacidad infinita de resumen que tiene Pablo, que yo admiro a Pablo en la manera de resumir, que yo les voy a invitar a ir a Romanos 8, verso 2. Yo tuve que explicar aquí un poco de empuje aerodinámico, un poco de gravedad, un poco de física, para explicar lo que Pablo en 2 líneas lo hace. Miren, ahora el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado. ¿El pecado sigue estando allí? ¿El mundo sigue bombardeándonos de estas cosas? Sí, pero el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de ello. Es cultivarlo, es saber que hay una ley que sobrepasa, que aunque siga estando el pecado allí, tú puedes vivir en Cristo Jesús siempre y cuando tus turbinas estén bien alineadas y tus alas estén bien alineadas, tú puedes seguir en el aire sin tener que caer a tierra como una piedra. Por eso es que el cristiano tiene que ser constante en esto. Es una ley. Y quien ha estudiado un poco de física sabe que la ley es algo que permanece. Es una constante. No tiene manera de que tú la elimines. Es una constante como la gravedad. Ahí se va a mantener. El día que la única forma de que tú caigas es que tus motores bajen la velocidad. Empiezas a decaer y el momento que se apagan caes como piedra al suelo. El día que salgas sin armarte, ese día puedes caer, porque el pecado siempre estará allí. El diablo seguirá acechándote y el pecado no desaparecerá, pero tenemos esa ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús, que es más poderoso y que puede vencerte. Ahora miren lo que dice curiosamente el verso 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahora vamos a agregar esa misma palabra porque es el mismo contexto. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pensar en las cosas del Espíritu. Pensar. Aquel que ama a Cristo, aquel que sigue a Cristo, aquel que piensa como Cristo, deja de pecar. También es bueno resaltar que para ser cristiano, el tiempo parece que fuese al revés. Y ahora les voy a explicar esto. Miren que dice que porque las cosas de la carne piensan
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero para los que creen en Cristo, creo que el tiempo va como al revés. Ya les voy a explicar porque vamos a irnos al verso base nuevamente, a Primera de Pedro 4, y dice, cuando te conviertes a Cristo, se abren tus ojos y empiezas a pensar, no cuánto tiempo dedicaste a perderte en el pecado o cuánto tiempo te faltó más para deleitarte en el pecado. ¿Qué es lo inmediatamente que viene a tu mente cuando te conviertes a Cristo? Es cuánto tiempo desperdicié en mi vida entregado al pecado. Y les digo porque yo llegué a los pies del Evangelio ya de mayor, no le conocí de niño. A veces llego aquí los sábados y me reúno con los jóvenes y me deleito ver a los jóvenes de muy pequeños ya estudiando la palabra, alabando al Señor. Digo, wow, cuánto tiempo perdí. Por eso les digo que nosotros lo vemos distinto. Cuando aceptas a Cristo tú piensas cuánto perdí, no cuánto me faltó. Y por eso es que el verso 3 dice, basta ya. Es un stop, es un pare, hasta ahí llegó. Dice, cuando estabas en el mundo, o los que están en el mundo, y yo sé que nosotros conocemos mucho, y si tú estuviste en el mundo durante años, esto te va a parecer conocido. Hay personas que su única idea de la vida, ¿cuál es? ¿Cuánto alcohol puedo tomar? ¿Cuántas drogas puedo consumir? Y están entregados a esto. Su mente todo el día piensa como las cosas de la carne. ¿Cuánto alcohol puedo tomarme hoy? ¿Cuándo llegará el viernes para tomarme todas las que no me tomé lunes, martes y miércoles y jueves? ¿Cuánta droga puedo consumir? ¿Cuánto sexo puedo tener? ¿Con cuántas personas distintas puedo estar? ¿Cuántas cosas puedo obtener? Y en eso basan su vida. Y ahora que estamos en otro medio, con otra mente, Dios abre tus ojos y lo ves con repulsión. Dices, ¿cómo puede la gente invertir su tiempo y su vida en esto? Pero así vive el mundo. Se deleitan en ello. No conocen nada más. Y ahí es donde está nuestra tarea de llevar el Evangelio, enseñarles una cosa distinta, porque se deleitan en lo que solo saben, en lo que conocen. Entonces digo que el tiempo va en contrario para el cristiano por eso. Viven su vida motivados, estas personas viven su vida motivados por lo que les da la carne. Pero el cristiano que dice, ya serví lo suficiente a la carne, basta ya, dice ese verso, basta ya. Así como el hijo pródigo, ¿recuerdan el hijo pródigo? Que se fue de casa a un país distinto, muy lejos. Y el hombre llegó a un momento en que se vio con hambre, comiendo entre cerdos. Y hubo un momento, dice la palabra de Dios, que entró en sí. Dice la palabra de Dios que este hombre pensó y dijo, basta ya, fue lo que dijo. ¿Y qué dijo? ¿Qué hizo? Regresó a su casa, fue perdonado, fue limpiado, fue vestido, como tú y como yo. Un día también dije, voy a hacer un alto a la vida que llevaba. Basta ya. Y estoy seguro de que este hombre, ese día, no volvió a pensar, este hombre, el hijo pródigo, cuando hablo de esto, hablo del hijo pródigo, no volvió a pensar, ay, qué divino la pasaba yo entre los cerdos. Yo le apuesto que cuando él se vio vestido nuevamente, cuando se vio alimentado por el Padre, cuando se vio dignificado por el Padre, cuando se vio perdonado por el Padre, él no volvió a pensar, qué bien me la pasaba con los cerdos. Le apuesto que no. Y es lo mismo que pasa con nosotros, es lo que está describiendo aquí. Una vez que dejamos atrás el pecado quedó atrás. Debe darnos repulsión. Si el pecado no te da repulsión, entonces estamos mal. Porque es contrario al Espíritu. Es contrario a las cosas del Espíritu. Ya me queda poco tiempo, ¿no? Pero hace días veía en la televisión un pequeño animalito que le llamaban, era como una especie de hurón, era un hermins, se llama hermins, creo que era el nombre. ¿Hermins? No, hermins, algo así. Está en la Antártida. Y cuando cae toda la nevada, este animalito se pone totalmente blanco y la piel es muy llamativa. De hecho, entre los cazadores
es muy costosa. Y mientras veía esto, miraba el animalito, y el animalito es muy curioso, porque él es lento, tiene poca vista, pero es carnívoro, necesita cazar. Entonces ustedes saben qué hace el animalito, empieza a dar vueltas como loco. Él hace un show, ahí, hace un espectáculo. Y entonces los conejos se quedan como tontos ahí, se quedan como, ¿cómo se llama esto? Como hipnotizados. Y él se va, en cada salto que da, él se va acercando ahí, poco a poco. ¿Sabe? Él va acercándose, y cuando lo tiene cerquita, lo toma. Y se lo come. Y así vive. Pero estos Ermin, para que ustedes vean, tienen una característica, su piel es muy costosa o muy llamativa. Y los cazadores los cazan a montones. De hecho, está en peligro de extinción por su piel. Y este animalito tiene una característica, que su madriguera está en la nieve, o sea, la cavan en el suelo. ¿Qué hacen los cazadores? Como tiene una piel tan blanca, tan pura, tan espectacular, y él es un poco cuidadoso con esto, o sea, él como que le gusta su vestimenta, ¿sabes? Le gusta cómo se ve, tan puro y tan blanco. Que entonces cuando llega el momento de cazarlo, ¿qué hacen los cazadores? Le ponen manteca de las focas y le bañan toda la madriguera. Y él se queda fuera de la madriguera y prefiere ser cazado antes de ensuciar su bello pelaje. Y ellos van y lo agarran de la manera más fácil. Simplemente ensucian su madriguera y él, para no ensuciar su pelaje, él se queda ahí quietecito y prefiere ser cazado. Y hoy hablamos de esto también. A lo mejor vivimos en Cristo Jesús. Y a lo mejor el día que decidiste poner tu vida a Cristo, has muerto a tus propios deleites del mundo. Aunque el mundo te empuja a que tengas, a que hagas, a que te deleites con las cosas del mundo. Pero ya tú en el consejo de tu mente has muerto a estas cosas. Ya tú te has armado del Señor. Ya tu pensamiento está libre de estas cosas. Ya sabes que el tiempo en que le serviste al pecado ya basta. No más. Y estás decidido a vivir una vida limpia, una vida santa, una vida tranquila, aunque esto te cueste. Aunque no ensuciar tus vestiduras, tu santidad, la santidad que Dios ha puesto en ti, te cueste la vida. Así fueron los mártires de aquel tiempo. Así fueron los apóstoles. Pedro, antes de ser muerto, simplemente dijo, a mí de cabeza, al otro, que lo aserraran. Ya su vida estaba puesta. Ellos sabían que habían entregado, habían muerto en el consejo de su mente, ya habían tomado su cruz. Pero preferían morir antes de ensuciar sus limpias vestiduras y presentarse ante el juez manchados como este animalito. Yo, el consejo que les doy hoy, o lo que la palabra de Dios les dice, no es un consejo personal, lo que la palabra de Dios les dice, es que debemos entender que nuestra lucha no está fuera. Primeramente debe comenzar en nosotros, en el consejo de tu mente. Y que cada día debemos prepararnos, que el día que tú aflojes la guardia, el diablo está como león rugiente esperando a quien devorar. Que cada vez que una semilla se siembra en tu corazón, porque te vas a la lectura de la palabra, porque inclinas tus rodillas a orar al Señor, ese día tú estás alimentando esa posibilidad de tener a Cristo en tu mente, guardarlo en tu corazón para que de tu corazón hable su boca. Que los deleites del mundo no sean los que guíen nuestras vidas. Que nuestro pensar esté en Cristo Jesús. Y para finalizar les voy a invitar a leer Filipenses 4:8. Y Filipenses 4:8. Me gusta la última parte porque hablamos de cómo pensar y en qué pensar. Y dice, por lo demás, hermanos, y este es el consejo de hoy, con esto quiero finalizar. Por lo demás, dejando todo lo que pueda pasar, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. En eso pensad. En eso pensad.
porque aún por nuestros móviles, en la televisión, aún por todo lo que tenemos, estamos expuestos a esto. Y el pecado está a la vuelta de la esquina. No le des la oportunidad al diablo, no le des la oportunidad al mal a que entre en tu mente. Cuídala, ármate antes de salir. Lee la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, ora cada día, que a veces tenemos miles de excusas para no hacerlo. Estamos cansados, no tenemos tiempo. Pero las excusas te exponen a ti y a mí. Fuera, de verdad, hay maldad y hay gente mala. Pero si tú sales armado, las armas que tienes son poderosas en Cristo Jesús y derribarán cualquier argumento, cualquier pensamiento y cualquier conocimiento que se levante contra la gloria de Dios. Te voy a pedir que se ponga de pie y tengamos una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este día, gracias por esta mañana. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor, y por aquellos que no han podido venir. Bendice a cada uno de los hogares de esta iglesia. Sigue bendiciendo el campamento de estos jóvenes. Sigue llevándoles, Señor, con bien y que más jóvenes puedan acercarse a ti. Pero sobre todo, Señor, que sigan cultivando en sus mentes, en sus corazones, que Cristo es el Señor. Que tú has venido a nosotros a limpiarnos. Que tú has venido a nosotros a dignificarnos. Que tú nos has alimentado. Que tú pusiste vestiduras en nosotros para que nosotros podamos ser hijos tuyos y poder ser llamados ser nación santa y sacerdocio santo delante de ti, Señor. Padre, te damos gracias por todo lo que nos das y te pedimos, Señor, de que nos sigas siendo perseverantes, de que no manchemos nuestras vestiduras, de que podamos alimentar nuestra vida espiritual para que no podamos caer en el pecado, Señor, de que nuestra mente esté limpia, de que nuestro corazón siga sirviéndote en espíritu y en verdad. Gracias por todo lo que nos has dado el día de hoy y gracias por lo que tienes cada día para nosotros, Señor. Te alabamos, te glorificamos, enaltecemos tu nombre y esperamos, Señor, que nos sigas llevando con bien esta semana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Estamos despedidos.